Però ara, com cada dimecres, saludam a nuestro colaborador Miguel Gallego en cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, con avances. Y vamos a hablar en estos últimos minutos de cosas que están pasando muchísimas y a gran velocidad en este campo. Miguel Gallego, muy buenos días. A ver, tienes que abrir el micro, Miguel, porque si Sí, no... ya está, sí, Ahora sí. Miguel, ¿cómo estaba estás? cerrado. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues, ¿qué nos traes hoy? Porque hay muchísimas cosas. La verdad es que la información sobre en estos campos va más rápido incluso que los avances. Pero si te parece, podemos empezar hablando de bueno, una noticia que hemos leído estos últimos días. Y es que a partir de 2025 los libros de texto personalizados con inteligencia artificial en Seúl, ¿no? El Ministerio de Educación de Corea del Sur está trabajando en esos libros de texto personalizados y que se van a editar o se van a realizar con inteligencia artificial. Cuéntanos. Pues sí, bueno, el sistema educativo coreano es uno de los más duros, digamos, para los alumnos eh, de los más exitosos, además. Y a partir del 2025 van a hacer una prueba de concepto relativamente amplia, porque se va a introducir en primaria y en secundaria, para generar una especie de innovación educativa digital sin eliminar los libros de texto, pero utilizando tecnologías de inteligencia artificial y metaverso para complementar, digamos, el sistema educativo tradicional. Tiene una cosa muy buena y es la capacidad de personalizar el aprendizaje y adaptarlo, en cierta manera, a los diferentes niveles de aprendizaje dentro de una misma clase o de un mismo nivel. Lo más llamativo es que se hacen asignaturas relativamente troncales para el sistema coreano, que son matemáticas, inglés e informática, y si la prueba de concepto que se hace es positiva, pues se empezará a introducir también a partir del 2026 en otros grados y otras asignaturas. Hay una cosa bastante... Sí, dime, perdona. No, no, pero ¿en qué consiste? Para que nos entiendan nuestros oyentes, nuestros televidentes, es decir, a la hora de aplicar esa inteligencia artificial, a la hora de Lo que hacer los libros. se haría es coger los contenidos que ahora son iguales para todos en un libro de texto y, dependiendo de la capacidad del alumno, intentar ajustar el ritmo de aprendizaje a la capacidad de cada uno de los alumnos. El problema que hay ahora mismo en la clase habitualmente es que tenemos alumnos con un cierto retraso respecto a su nivel y otros que podrían dar mucho más y se podrían incluso ampliar el temario o ampliar la dificultad de los ejercicios o de los contenidos que se les está dando, pero al solo tener un profesor que tiene que hacerse cargo de todos los niveles es mucho más complejo. Si nosotros conseguimos que haya un sistema que automáticamente valide determinadas capacidades de los alumnos y genere un contenido que sea mucho más dinámico para que los que más saben puedan hacer ejercicios más difíciles y los que menos sepan puedan reafianzar aquellos conceptos que no tienen muy claros, pues lógicamente todos saldremos beneficiados. Tanto el profesorado como los padres como el propio alumno. Es decir, sería como tener un profesor virtual, ¿no? Que cada alumno pueda tener un profesor virtual y que evidentemente conozca cuál es su ritmo, su capacitación, sus necesidades y por lo tanto sea como más directo, ¿no? Iba a decir más personal. En este caso, bueno, no hay personas de por medio, pero sí que tenga esa capacidad, ¿no? Y ese asesoramiento individual cada uno, ¿no? Sobre todo hay una cosa que es fantástica, si funciona como se supone que va a funcionar, y es que los chavales van a tener también, fuera del horario lectivo y dentro del horario lectivo, una especie de asistente virtual o chatbot donde le van a poder preguntar cosas que a lo mejor en ese momento el docente
no puede asistir porque está con otro alumno. Y además hay una serie de elementos muy positivos que son la capacidad, por ejemplo, de generación de simulaciones y juegos educativos para cada uno de los niveles, facilitar el acceso a determinados contenidos a alumnos con discapacidades, ya os digo, o ya creo que es una cosa bastante clara, con impactos que pueden ser muy positivos y también con posibilidad de que haya impactos muy negativos. Y estos impactos negativos pueden ser que haya una enorme diferenciación entre aquellos que puedan pagar, porque esto va a tener un coste, lógicamente, este tipo de sistemas, y sobre todo, que yo creo que es el más, uno de los más claros, el riesgo de afectar habilidades sociales. Si no necesito hablar con nadie para poder aprender, pues es posible que determinados alumnos que son ya de por sí tímidos o poco sociales tengan mayores problemas. Y otro problema que tenemos en general con cualquier tipo de datos que salen de nuestro ámbito puramente físico, digamos, es la privacidad de datos. No sabemos qué es lo que se va a hacer con esos datos. Esperemos que se mantengan dentro del ámbito única y exclusivamente escolar. Pues muy, muy interesante. ¿Y esto Miguel, podremos llegar a verlo aquí en nuestro país? Entiendo que sí, o tardará. Bueno, sí, realmente hace ya 15 o 20 años había alguna propuesta, por lo menos no de inteligencia artificial realmente, pero sí de adaptación curricular en todo el territorio español para que una de las mayores tareas que tiene el profesorado y en las que más tiempo invierte, no digo que lo pierda, pero lo invierte, es en cuestiones administrativas, y las adaptaciones curriculares lo que hacen es que para cada alumno de cada origen que no es, por ejemplo, español o incluso de otra comunidad, que tiene una serie de aprendizajes determinados, pero otros no, o tiene una serie de dificultades, hay que hacer una adaptación del currículo. Si esto se hiciese de forma automática a determinados profesores, sobre todo de institutos y de escuelas con mayor número de alumnos con problemas de cualquier tipo, pues sería una enorme ayuda. Yo espero que, si sale bien en Corea, sea algo que se vaya extendiendo poco a poco a otros sistemas educativos. Vamos a hablar de otra cuestión, Miguel. Para ello vamos a introducir un vídeo. A ver si Pablo, nuestro técnico, ya lo tiene preparado. Hablamos de una startup, Revo Foods, que ha creado un trozo de pescado que, parece un filete de salmón. Esta startup está especializada en la creación de carne sintética. Y como les digo, pues acaba de crear un filete de salmón a partir de hongos flamentosos e impresos en 3D. Coste de este filete a partir del 1 de octubre, 6,99 euros. Vamos a ver ese vídeo en el que se muestra esa producción de este filete. Bueno, pues per als nostres oients que no podem veure això, els hi expliquem. És un vídeo en el que es mostra amb aquestes impressores en 3D com es produeix aquest filet, i després, uns joves que el tasten. No es, Miguel, no es la primera vez que vemos esto, ¿no? No solamente de pescado, creo que también ya se producen filetes que
de carne, ¿no? Y entrecôts. Y creo que además aquí en España, ¿no? Hay alguna startup, alguna empresa que se dedica a producir estos filetes de carne en 3D. Yo no sé si has has tenido la oportunidad de probar alguno de ellos. Sí lo he probado en su momento. Estoy hablando de hace aproximadamente 1 año y medio. Y vamos a ver, es un sustituto por ahora. Ya veremos lo que pasa en el futuro. De hecho, yo lo que probé no fue uno basado en planta, sino de una tipología que se llama carne cultivada, que lo que hacen es generar células animales en un bioreactor, una especie de cámara, por llamarlo de alguna manera, que es realmente son células reales de grasa y de proteína que realmente, como el sabor, desde el punto de vista de sabor, sí es muy parecido a la carne real, pero la textura y la apariencia todavía dista bastante. Se están haciendo muchos avances, pero dista bastante. Sí es cierto que lo que hemos visto en el vídeo, hay una parte que es una reproducción 3D que parece un filete de salmón de verdad, pero luego la realidad física visual es distinta. Hay muchas empresas, por ejemplo, en Israel, realizando este tipo de investigaciones, y hay gente que está consiguiendo cosas bastante similares a un filete, donde sí están sacando algo muy, muy parecido, una especie de carne picada, que lógicamente, como la estructura no es la de un músculo real de un animal, pues es bastante más fácil. La impresión de 3D es un poco distinto, porque esto lo que hacen es meter en una especie, para que todos nos entiendan, de una manga pastelera dentro de una impresora 3D, una pasta que lo que hace es generar algo en forma de filete o en una forma determinada, pero todavía estamos en un desarrollo muy, muy primero. Lo que sí es muy bueno de todos estos sistemas y que puede ser muy positivo de cara al futuro es que hay un consumo de recursos mucho menor. Por los 15.000 aproximadamente litros de agua que se necesitan para 1 kilo de carne de vaca, pues en laboratorio esta cantidad de agua se estima que se podría reducir entre un 80 y un 95%. Sí, lo que pasa es que a mí la verdad que pensar en que tengamos que comer esto, bueno, no lo sé. Vamos, que no me atrae, ¿eh? Mira que a estas horas bueno, a estas horas de la mañana ya uno ya empieza a tener hambre, ¿no? Pero la verdad es que es un poco, me motiva poco. Sí, es un poco, yo a veces lo he comparado un poco con las angulas y las gulas, que tienen un formato parecido, pero no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, con seguridad, de cara al futuro, esto va a tener un mercado bastante potente, primero porque se necesitan muchos recursos y en cuanto tengan una producción grande serán mucho más económicos que la producción de un buey que tienes que criar durante 8 años. Punto número 1. Punto número 2, es un poco lo que pasó cuando se inventaron los pesticidas o cuando se empezaron a utilizar los fosfatos, que se aumentó la producción mucho. Se va a poder dar de comer a más gente con menos dinero. Y luego hay un efecto secundario, y es en el caso de los que están basados en planta, es que son veganos a fin de cuentas. Es decir, lo que tú estás utilizando sabe a carne, pero realmente es proteína vegetal, con lo cual va a haber mucha gente que hasta ahora no consumía este tipo de productos que van a poder consumir un sustituto. Es un poco como utilizar la soja para hacer hamburguesas. Bueno, pues no es una hamburguesa de verdad, pero es algo que se parece a una hamburguesa tradicional.
Mm. Una última cuestión, Miguel, que nos quedan apenas 3 minutos. Sí. Mira, te quería comentar por otro tema. Me hago eco de una encuesta realizada en colaboración con la Asociación Española de Médicos Generales y Familia, la SEMG, y Pulse Life. Dice que el 65% de los médicos españoles busca información científica en Internet diariamente. Y también, según este barómetro, el 93% de los médicos está de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial en la práctica clínica y solo un 4% se siente reemplazado por esta tecnología. Claro, esto es el debate de si la inteligencia artificial pues, nos va a reemplazar en muchos puestos de trabajo o es una ayuda fundamental y necesaria, ¿no? Yo creo que tenemos algo muy bueno, y es que un colectivo extraordinariamente formado con 6 años de formación universitaria, con notas de corte de 12, 13, 14 puntos en las universidades, ven en este tipo de herramientas lo que realmente es, que es una herramienta y una sustitución. Yo creo que hay que hacerles caso. Es decir, el problema no es realmente que nos vayamos a quedar sin trabajo por una inteligencia artificial, sino que seguramente la gente que no se ponga a aprender cómo utilizar esta herramienta tendrá dificultades en el futuro para encontrar un puesto de trabajo, pero ahora mismo siempre ha pasado lo mismo. Hace 15 años o 20 años era con el paquete de Office, pues alguien que no supiese utilizar un ordenador pues no tenía una empleabilidad en determinados puestos muy alta. Posteriormente ha sido con otras cosas, perdonad, pero por ejemplo con inglés. En determinados puestos de trabajo es una herramienta que es necesaria y que seguramente pasará de ser algo, en marketing le llaman un factor diferencial o un factor higiénico, y es durante un tiempo, si hay poca gente que utiliza una herramienta, es un factor diferencial, pero con el tiempo pasa a ser un factor higiénico, que significa que si no se sabe utilizar, pues es muy difícil que puedas trabajar en un sector determinado. A mí me parece estupendo que los médicos tengan este concepto, porque creo que realmente va a ser una ayuda muy, muy importante para, por lo menos, intentar previsualizar por dónde puede ir un problema determinado que tengan con un paciente, porque los médicos, lógicamente, y más en determinados sitios, no se encuentran todos los días con todos los tipos de patologías. Miguel Gallego, nuestro especialista de cabecera en cuestiones como la nuevas tecnologías, inteligencia artificial, todo tipo de avances. Muchísimas gracias, y el próximo miércoles te volvemos a escuchar con más temas interesantes. Un saludo, buen día. Muchas gracias a vosotros, gracias por tenerme. Hasta luego.